En el siguiente video vamos a realizar dos ejercicios del tema de fuerza magnética sobre una partícula cargada. El primer ejercicio tiene como enunciado: calcule la magnitud de la fuerza magnética sobre una partícula de carga 25 coulomb que viaja a velocidad de -5,-3,9 metros sobre segundos dentro de un campo magnético de valor 7,-4,6 teslas. Nuestros datos son los siguientes. La carga es igual a 25 coulomb. Recuerden que en electromagnetismo se recomienda trabajar con las unidades en el sistema internacional. Entonces, siempre que se vaya a realizar un ejercicio, lo primero que se recomienda es hacer las conversiones. En este caso, la carga está en coulomb, no hay que realizar una conversión. Recuerden que si está en algún múltiplo o submúltiplo, convertir siempre a coulomb utilizando la notación en base 10. Es decir, que si está en milicoulomb, hay que hacer la conversión, microcoulomb, megacoulomb, etc. Ahora, para nuestra velocidad, la escribimos de manera vectorial. En este caso, tenemos que nuestro vector de velocidad es igual a -5 en dirección y -3 en j. Recuerden que la primera componente es en x, la segunda en y y la tercera en z. Entonces es -3 en j más 9 en k. Y las unidades son metros sobre segundos. Son las unidades en el sistema internacional. Si la velocidad hubiera estado en otra unidad, ejemplo, kilómetros sobre hora o yardas sobre segundo, etc., recuerden que en los vectores se debe hacer la conversión de cada componente. Es decir, repito, si esto hubiera estado en kilómetros sobre horas, debemos convertir el -5 a kilómetros sobre horas, el -3 a kilómetros, de kilómetros sobre hora a metros sobre segundos, y el 9, que estaría en kilómetros sobre hora, convertirlo a metros sobre segundos. Entonces acá corrijo, si está al -5, debo convertir en kilómetros sobre horas, convierto a metros sobre segundos. Entonces se debe hacer la conversión de cada componente en este caso, si está escrito de esta manera. Ahora para nuestro campo magnético, que se representa con la letra B mayúscula. Su campo magnético es igual a 7 en I, primera componente, menos 4 en J, dirección Y, más 6 en K, dirección en Z. Y las unidades son en teslas, entonces son la unidad del sistema internacional, no hay que hacer conversiones. En este caso, recuerden que si el campo magnético está en Gauss o en algún múltiplo o submúltiplo, es decir, militeslas, microteslas, etcétera, hay que hacer la conversión, como es un vector, de cada componente. Entonces, convertir el 7, el -4 y el 6 siempre a teslas, si está en otra unidad. Como todos los datos están en el sistema de unidades, no hay que hacer conversiones, procedemos a operar. En este caso, la fuerza magnética para una partícula dentro de un campo magnético que se mueve a cierta velocidad es calculada con la siguiente fórmula. La fuerza magnética es igual a la carga. Recuerden que aquí la carga se debe colocar con su signo, sea positivo o negativo, multiplicado por el producto vectorial de la velocidad cruz campo magnético. Recuerden que el producto cruz es anticonmutativo, por ende importa el orden. Entonces no nos va a dar el resultado correcto si colocamos primero el campo magnético y luego la velocidad. Hay que respetar esta estructura. Y bueno, las unidades de fuerza en el sistema internacional son los newton. Comencemos con nuestra solución. Ya cuando uno tiene práctica puede hacer la operación completa, hay varias formas de hacerlo. Multiplicar primero la carga por el vector de velocidad, o la carga por el campo magnético y el resultado por la velocidad, o en este caso lo voy a hacer un poco más detallado, paso por paso. Igual si ustedes conocen otro método para operar producto cruz de manera que sea más fácil para ustedes, pueden hacerlo. En este caso voy a usar un solo método, el que considero un poquito más cuidadoso con los signos, dado que en estos problemas el mayor error que se cometen es omitir algún signo o operar un signo de manera incorrecta. Entonces voy a utilizar el método de cofactores. Para eso primero voy a utilizar o realizar la operación del producto cruz inicialmente. Es decir, el vector de velocidad de la partícula por producto cruz, el campo magnético.
Para eso usamos la notación de matrices. Entonces voy a armar una matriz 3 por 3. Como les mencioné y recordé, el producto cruz es anticonmutativo, por lo cual debo colocar primero el vector de velocidad. Solamente voy a colocar las componentes. Entonces, es decir, coloco el menos 5, la i, la j y la k no las coloco. Menos 5, menos 3, que sería la componente en dirección j, y el 9 positivo en dirección k. Observen que se deben colocar con sus respectivos signos. Un signo que omita o coloque de más, de una vez nos daría un resultado totalmente erróneo. Entonces, primer vector, que es el vector de velocidad, continuamos con el vector de campo magnético, el cual tiene componentes 7 en I, menos 4 en J y 6 en K. Observen que ordené componente en I con I, componente J con J y componente K con K. Si alguno de los vectores no tiene una componente, es decir, un ejemplo, el vector de velocidad no era tenía la componente en i, acá se debe rellenar con un cero. Entonces, si algún vector tiene solamente dos dimensiones o una dimensión, el resto de dimensiones o componentes se deben llenar con ceros. Y bueno, para completar la matriz 3 por 3 voy a colocar la primera fila con las direcciones. Entonces, la primera celda sería para I, para la primera columna, la segunda sería menos J y la tercera sería K. Entonces, quedamos ordenados I con I, J con J y K con K las columnas. Acá la segunda componente, debido al método de cofactores, debido a su posición, como es una posición en la matriz impar, su signo es negativo. Entonces eso ya es por regla del producto cruz, según el método de cofactores. Positivo en I, negativo en J y positivo en K. ¿Qué dice el método de cofactores? Que tome una de las filas y sobre esa fila tome un elemento y tape la fila y la columna de dicho elemento. Entonces, en este caso va a tomar como factor la dirección y voy a proceder en este caso a multiplicar por lo que me queda. Es decir, reduzco la matriz de una matriz 3 por 3 a una matriz 2 por 2, siendo el cofactor i. Entonces, por eso abro paréntesis. En este caso, corchetes. Y voy a tapar la fila y la columna donde se encuentra i. De esa manera obtengo una matriz 2 por 2 cuyas componentes son las siguientes: menos 3, 9, menos 4 y 6. Como es una matriz 2 por 2, la regla para calcular el determinante de una matriz 2 por 2 es la siguiente. Multiplicamos la primera diagonal, la que tiene el componente 1, 1, es decir, menos 3 por 6. Y colocamos nuestros resultados, menos 3 por el 6, y dice la regla que ahora viene por regla el signo menos, entonces menos de la operación del determinante. Entonces, diagonal principal menos diagonal secundaria, que sería los elementos que faltan por multiplicar, que sería el menos 4 por el 9. Colocamos nuestros elementos y observen que este menos es de cuidado, siempre se debe colocar en este método. Y obviamente coloco los elementos de cada componente. Ahora viene el segundo cofactor, que en este caso ahora sería el menos j. Entonces saco factor común menos j, abro corchetes, observen que es el menos del cofactor, y lo que voy a hacer en este caso es tapar la fila donde está menos j, es decir, esta roja, y la columna donde está menos j. Nos va a quedar los elementos menos 5, 7, 9 y 6. Entonces hacemos la diagonal principal, que sería menos 5 por el 6, menos del método, siempre el método del menos va, multiplicado por la segunda diagonal, que sería el 7 por el 9. Ya tenemos nuestro segundo cofactor y faltaría el último cofactor, que sería en este caso el K. Observen que este método permite ya obtener la componente en I, la componente en J y la componente en K de este producto cruz. En un producto cruz, el resultado va a ser un vector perpendicular a ambos vectores. Entonces, en este caso, en K, ¿qué hacemos? Tapamos la fila donde está K y la columna donde está K. Y multiplicamos la primera diagonal. Observen que nos quedan estos cuatro numeritos. Sería menos 5 por menos 4, menos del método, y multiplicamos 7 por menos 3. Y bueno, no se nos olviden en este caso las unidades de velocidad por campo magnético serían newton sobre coulomb, que son las unidades de campo eléctrico.
Recuerden que fuerza, en este caso, con unidades, podemos encontrarlas como los coulomb por newton sobre coulomb y coulomb se cancelan y nos quedan los newton de fuerza. Por eso estas unidades. Y bueno, ya lo que nos queda es reducir nuestros términos, hacer las operaciones. Voy a hacerlos de manera detallada para que sepan de dónde salieron los resultados. Entonces tenemos que el producto cruz de la velocidad campo magnético es igual a I, que es nuestro factor, y voy a hacer las operaciones de los paréntesis. Entonces primero término a término, tendríamos menos 3 por 6, que nos daría menos 18. Voy a dejar el menos del método para evitar errores de signos. Y ahora tenemos menos 4 por 9, pues menos por más nos daría en este caso negativo y nos daría menos 36. Ya hice las operaciones de los paréntesis, sigo realizando el proceso análogo para los demás cofactores. Tendríamos el menos j, abro los corchetes y hago cada una de las operaciones. Entonces menos 5 por 6 nos daría en este caso menos 30. Voy a dejar el menos del método y nos quedaría 7 por 9, en este caso igual a 63. Faltaría el último corchete, factor K positivo, que es más, y cada uno de los elementos. Menos 5 por menos 4, menos por menos daría más, daría 5 por 4, 20, menos del método, y 7 por menos 3 nos daría negativo y nos daría menos 21. Y no se nos olviden las unidades, newton sobre coulomb. Si alguien quiere ir realizando las operaciones directo, lo puede hacer. Repito, este es un ejemplo explicativo para que sepan de dónde salen los resultados. Es decir, estas operaciones se pudieron haber hecho desde el principio. Lo se hacen de esa manera para que no cometamos el error de omitir el menos del método. Bueno, ya podemos implicar un poco más la operación. Nos quedaría en este caso que menos 18 y en este caso menos por menos nos daría más 36, nos daría 18 positivo. Repito, menos 18, menos por menos daría más, menos 18 más 36 daría 18 positivo. Entonces, ojo con este signo menos que está en la mitad del método. Viene ahora el segundo factor, menos j, y tendríamos que menos 30 menos 63 nos daría menos 93. Y para el factor más k, nos daría en este caso 20, y menos por menos daría más, 20 más 21 nos daría 41. Y newton sobre coulomb. Y bueno, la idea es ordenar las presiones, es decir, siempre colocar primero el numerito. Miremos acá, tengamos cuidado con el signo del menos del j, menos por menos nos va a dar positivo este término. Entonces nos quedaría que el producto cruz de la velocidad campo magnético es igual a 18 en I, menos por menos daría más 93 en dirección j, más 41 por k, newton sobre coulomb. Hasta ahí tengo solo el producto cruz, no hace falta la otra operación, que es multiplicar nuestro resultado por la carga. Entonces, continuando, obtuvimos esto para el producto cruz. Sabemos que nuestra fuerza tiene esta forma. Voy a escribir el producto cruz dentro de paréntesis, que es el orden que estoy llevando, y así queda más claro que hice primero esta operación. Y recordemos que la carga es igual a 25 coulomb. Entonces, lo único que debo hacer es multiplicar este escalar por el vector que obtuve. Entonces, la fuerza magnética va a ser igual a 25, que multiplica el vector 18 en I, más 93 en J, más 41 en K. Aquí aplicamos la propiedad distributiva de un escalar por un vector, es decir, el 25 multiplica cada una de las componentes. Multiplica el 18, multiplica el 93 y multiplica el 41, quedándonos de la siguiente manera. 25 por 18 en I nos daría 450 en I, más 25 por 93 en J nos daría 2325 en J, y más 25 por 41 nos daría 1025 en K. Eso estaría en unidades de Newton. Como nos pedían a nosotros era calcular la magnitud de la fuerza magnética, pues tenemos un vector. Calculamos la magnitud con la operación de la raíz cuadrada. Recuerden la notación. La fuerza se escribe en barritas y es igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, 450 al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, 2325 al cuadrado, más la tercera componente, que es 1025 al cuadrado, y es en unidades de Newton. Al introducir esta operación y hacer el cálculo, nos daría 2580,46 Newton. Y esta sería nuestra respuesta.
Recuerden que la magnitud de un vector siempre es mayor a cada una de las componentes del vector. Otra operación que podemos hacer con este tipo de ejercicios es encontrar el ángulo entre el vector de velocidad y el campo magnético. Para eso vamos a partir de la definición de la magnitud del producto cruz, la cual es igual a la siguiente fórmula. La magnitud de la fuerza magnética es igual a la magnitud de la carga. Observen que aquí la carga se coloca positiva, no importa si es negativa, siempre se coloca el valor absoluto, multiplicado por la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético por el seno de phi. Es decir, que esta operación se trabaja en todos los términos positivos porque estoy trabajando con los valores absolutos, es decir, las magnitudes de los vectores. De aquí podemos nosotros, según nuestro cálculo, nos piden el ángulo, debemos despejar. Entonces, miramos que la magnitud de la carga, la magnitud del vector de velocidad y el campo magnético están multiplicando. Entonces estos tres términos pasarían a dividir la fuerza magnética, que es lo que tengo acá. Y nos quedaría que eso es igual a seno de phi, pero yo no quiero la función seno, sino solamente el ángulo. Por eso aplico la inversa. Entonces nuestro despeje o formulita a aplicar es la siguiente. Teta es igual a seno a la menos 1 de la fracción o de la razón entre la fuerza magnética sobre la magnitud de la carga por la magnitud del vector de velocidad por la magnitud del campo magnético. Nuestros datos que tenemos hasta el momento son los siguientes. De acá tengo la magnitud de la fuerza, que la calculamos y obtuvimos 2580,46 newton. La carga, que es de 25 coulomb. Y tenemos los vectores de velocidad y los vectores de campo magnético, pero no tengo sus magnitudes. Entonces, por lo cual, debo primero calcular la magnitud del vector de velocidad y del campo magnético. Y recuerden que la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes. Entonces, de la velocidad tenemos que la componente i elevado al cuadrado sería menos 5 al cuadrado más de la fórmula de la magnitud de la segunda componente, que sería menos 3, en este caso al cuadrado, más del método por la tercera componente, la componente en K, que sería 9, y se eleva al cuadrado. Al hacer esa operación, obtenemos que la magnitud es igual a 10,72 metros sobre segundos. Y bueno, lo cual tiene sentido porque es un valor mayor a cada una de las componentes. Para el campo magnético procedemos igual, nos daría igual a la raíz de la primera componente, es decir, 7 al cuadrado, más la segunda componente, menos 4 al cuadrado, ojo con los signos y los paréntesis, más la tercera componente que sería 6 al cuadrado. Y eso estaría en unidades de teslas, que al simplificar nos daría que la magnitud del campo magnético es igual a 10,05 teslas. Recuerden que, bueno, en este caso estamos trabajando con 2 decimales. Y bueno, ya tenemos todos los datos de la formulita, lo único que nos queda es aplicarla, es decir, sustituir datos, nos daría que teta es igual a seno a la menos 1 de la razón entre la fuerza magnética, que en este caso es 2580,46, sobre la magnitud de la carga. Como la carga es positiva, no hay ningún problema, 25. Si hubiera sido negativa, la colocamos positiva, que multiplica la magnitud de la velocidad, es decir, la rapidez, que nos dio 10,72. Y ahora multiplicamos por el campo magnético, cuyo valor de magnitud es igual a 10,05. Ya lo único que nos queda es introducir nuestros datos en la calculadora, la cual debe estar en DEC, y nos daría un ángulo de 73,35 grados. Entonces eso quiere decir que el ángulo entre la velocidad y el campo magnético es igual a 73,35 grados. Si nos llegara a dar error, lo más probable es que no exista fuerza magnética, pero eso lo comprobaríamos anteriormente, donde todas las componentes del vector de fuerza nos hubieran dado 0, se hubieran determinado la operación, o aquí nos daría en este caso mat error. Bueno, hagamos otro ejercicio para verificar lo aprendido. En este caso el enunciado es muy similar. Tenemos el siguiente problema. Calcule la magnitud de la fuerza magnética sobre una partícula de carga menos 60 coulomb. Aquí la carga es negativa, que viaja a una velocidad de 15, menos 8,10 metros sobre segundos.
dentro de un campo magnético de valor menos 11, menos 15, menos 9 teslas. Vemos que nuestros datos, la carga es en Coulomb, no hay que hacer la conversión. El vector de velocidad está en metros sobre segundos, no debo hacer conversiones. Y el campo magnético está en teslas, no hay que hacer conversiones. Entonces escribo mis vectores en notación cartesiana o notación rectangular. Y nuestra operación para calcular la fuerza es igual al producto de la carga por el producto vectorial del vector de velocidad cruz campo magnético. Partimos de la solución, vamos a realizar primero el producto vectorial de la velocidad con el campo magnético mediante el método de cofactores que se asocia con sacar el determinante de una matriz 3×3. Recuerden que primero escribo el vector de velocidad. Mi vector de velocidad tiene componentes 15 en Y, primera componente en X, menos 8 en Y, es decir, en J, y 10 en K. La escribo sin los vectores unitarios dirección. Y sobre el segundo vector, que es el de campo magnético, que en este caso sería menos 11, menos 15 en J y menos 9 en K. Y para completar la matriz 3×3, coloco una fila, la primera, con los vectores unitarios con los siguientes signos. Y positivo, menos J y K. Recuerden que J es el único componente negativo. Procedemos a seguir el método de cofactores. Mi primer cofactor va a ser I, entonces abro corchetes y factor I. Y lo que hago es tapar la fila y la columna donde se encuentra esa componente y reduzco una matriz 2×2 cuyo determinante se calcula de la siguiente manera. Diagonal principal, es decir, menos 8 por menos 9, menos, sería en este caso menos 8, multiplicado por menos 9, coloco mis resultados, sigue el menos del método y le resto en este caso a la diagonal principal la diagonal secundaria, que serían los elementos que me faltan por multiplicar, es decir, menos 15 por 10, entonces menos 15 por 10. Con esto he terminado mi primera componente, debo hacerlo para la componente en J y la componente en K. Entonces abro corchetes y ahora mi factor es menos J, negativo, y procedo a tapar la fila donde está menos J y la columna donde está menos J. Nos quedaría una matriz 2×2. Entonces la diagonal principal sería el 15 por menos 9. 15 por menos 9. Menos del método, multiplicamos la segunda diagonal, que sería menos 11 por 10. Entonces menos 11 y 10. Cuidado con los signos, debo escribir los signos de las componentes y el signo del método. Ya terminé la segunda componente. Ahora faltaría la tercera componente, que es la componente en K, factor común. Tapo la fila donde está K y la columna donde está K y nos quedan estos 4 elementos. Entonces de esa manera tendríamos diagonal principal 15 por menos 15 y menos del método multiplicamos por la segunda diagonal menos 11 por menos 8 y nos daría ese resultado donde nuestras unidades son Newton sobre Coulomb para ese producto vectorial. Repito, ese paso lo estoy para que sepan de dónde salen los resultados. Ustedes pueden hacer las operaciones directo, es decir, en este caso de manera automática, menos 8 por menos 9 y en este caso anotar el resultado de una vez. Ya lo que sigue es álgebra, es simplificar cada una de las operaciones. Entonces tendríamos que en I nos quedó lo siguiente. Primera operación de paréntesis, menos 8 por menos 9 nos daría positivo, eso daría 72, menos por menos daría más, menos del método, lo voy a dejar para operarlo más adelante, y multiplico los segundos paréntesis, menos por más daría negativo, y 15 por 10 nos daría menos 150. Continúo con la segunda componente, menos j, abro corchetes, y hago los paréntesis, 15 por menos 9 daría negativo, menos 135, menos del método, no lo opero todavía, y los segundos paréntesis, menos por más daría negativo y nos daría menos 11 por 10 nos daría menos 110. Y la última componente, la de K, abrimos corchetes, paréntesis nos darían más por menos daría negativo, 15 por menos 15 nos daría menos 225, menos del método, y los segundos paréntesis, menos 11 por menos 8 daría 88. Eso estaría en unidades de Newton sobre Coulomb. Ya lo que queda es seguir simplificando. Ya puedo hacer las operaciones que están dentro de los corchetes, haciendo las respectivas operaciones de signos, y nos daría lo siguiente. En I, 72
que en este caso se resta menos 150, es decir, menos por menos nos daría más, 72 más 150 nos daría 222. Tengan cuidado con los signos y los paréntesis. Vendría el segundo factor menos j y tendríamos menos 135 y menos por menos daría más, es decir, menos 135 más 110. Eso daría en este caso menos 25. Más k y tendríamos en este caso menos 25 menos 88. Eso daría menos 313 en dirección Newton sobre Coulomb. Ya lo que nos queda es ordenar el vector y tener cuidado con el signo del componente menos j. Entonces nos quedaría 222 en i, coloco primero el número, menos por menos nos daría más 25 en j y más por menos nos daría menos 313 en k, unidades de Newton sobre Coulomb. Esta vendría siendo para nosotros el producto cruz de velocidad con el campo magnético. Calculemos ahora la fuerza. Pues para la fuerza nosotros sabemos que o ya obtuvimos el producto cruz de la velocidad con el campo magnético, que es este paréntesis, pero nos falta la carga. En este caso la carga es igual a menos 60 Coulomb. Aquí debo dejar el signo de la carga porque estoy trabajando no con el valor absoluto, estoy trabajando con su signo. Entonces calculamos la fuerza magnética, reemplazando en la fórmula, la fuerza magnética es igual a la carga, que es de menos 60, que multiplica el vector del producto cruz, es decir, que multiplica 222 en i, más 25 en j, menos 303 en k. Y aplicamos propiedad distributiva de un escalar por un vector, es decir, multiplicamos menos 60 por el 222, nos daría menos 13.320 en i. Ahora el menos 60 multiplica la segunda componente, menos por más daría menos, 60 por 25 en j nos daría menos 1500 en j. Y la última componente, menos 60 por menos 303 en k, menos por menos daría más y nos daría 18.780 en dirección k y unidades de Newton. Hemos calculado la fuerza. ¿Listo? Donde su componente en I es menos 13.320, la componente en J menos 1.500 y la componente en K 18.780. Ya con esto podemos calcular la magnitud de la fuerza magnética. Como es un vector, pues calculamos la magnitud de la siguiente manera. Entonces, la magnitud de la fuerza, notación, barritas, es igual a la raíz cuadrada de cada componente. Entonces, menos 13.320 al cuadrado, componente en I, más del método. Segunda componente, menos 1500 elevado al cuadrado, más la tercera componente en dirección k, que sería 18.780 al cuadrado. Y ya al simplificar nuestra operación nos daría 23.072,95 newton. Eso haría lo que nos pedía el ejercicio. Al igual que el problema anterior, podemos calcular el ángulo entre el vector de velocidad y campo magnético. Para eso, pues partimos de la fórmula de la definición del producto cruz en términos de su magnitud, que es la siguiente. Magnitud de la fuerza magnética es igual a la magnitud de la carga, aquí se coloca positiva, por la magnitud del vector de velocidad, por la magnitud del vector de campo magnético, por el seno de phi. Unidades de Newton porque son las unidades de la fuerza. Al despejar phi, obtenemos esta expresión, seno a la menos 1, de la razón entre la fuerza magnética sobre la magnitud de la carga, que multiplica a la rapidez de la partícula por el campo magnético. Nuestros datos son los siguientes, que ya tenemos anteriormente. La magnitud de la fuerza, 23.072,95 newton. La carga la tenemos, que es de menos 60 Coulomb. Recuerden que debo colocarla positiva, porque la fórmula trae con valor absoluto. Y de la velocidad tengo el vector y el campo magnético del vector, por lo que debo calcularle la magnitud de la velocidad y la magnitud al campo magnético. Entonces, para la velocidad su magnitud es la siguiente: raíz cuadrada de cada componente, 15 al cuadrado, componente en i, más la segunda componente, menos 8 al cuadrado, más la tercera componente, que sería 10 al cuadrado. Estas son unidades de metros sobre segundos. Al operar nos daría que la magnitud de la velocidad es igual a 19,72 metros sobre segundos. Y bueno, para la campo, retomando, la componente en K es igual en este caso del campo magnético a menos 9, entonces más
por el método menos 9 al cuadrado unidades de teslas. Y al operar obtenemos, simplificando nuestra magnitud, que esto es igual a 20,66 teslas aproximadamente. Ya con esto tengo todos los datos. Lo que procede es utilizar la formulita, es decir, sustituimos nuestros datos. Entonces, teta es igual a seno a la menos 1 de la razón entre la magnitud de la fuerza magnética, que es de 23.072,95, sobre la magnitud de la carga. La carga es igual a menos 60, como estoy tratando con su valor absoluto, es 60 positivo, por la rapidez, es decir, la magnitud de la velocidad, que nos dio 19,72 metros sobre segundos, por la magnitud del campo magnético, que nos dio un resultado de 20,66 teslas. Al simplificar, este resultado nos daría que teta es igual a 70,71 grados. Recuerden que para que nos den grados, la calculadora debe estar operada en DEC. Y bueno, si en algún caso nos puede dar una indeterminación, eso se debe a que nuestra fuerza magnética va a ser cero, en el caso en que la partícula esté viajando en la misma dirección del campo magnético. Entonces, al viajar en la misma dirección, la velocidad y el campo magnético, el producto cruz nos iba a dar cero, un cero completo, cero en I, cero en J y cero en K. Por ende, la fuerza magnética va a ser cero. Hay que tener cuidado con esas operaciones. Y bueno, para que ustedes practiquen y el tema que acabamos de explicar, les dejo esos dos ejercicios. Son muy similares, prácticamente idénticos, solamente que en algunos datos les he colocado las unidades no en el sistema internacional, por lo que deben hacer las conversiones. Entonces las cargas, por ejemplo acá, nanocoulomb, deben pasarlas a coulomb. Un ejemplo acá, el campo magnético, cada componente está en militeslas, entonces deben hacer la conversión de mili para que quede solamente en teslas. Entonces utilizar la respectiva representación en potencia de base 10 para cada submúltiplo. Es decir, aquí estos son 11 militeslas, debo pasarlo a teslas. Aquí tengo menos 46 militeslas, debo pasarlo a teslas. Y así para la componente en K, que es de 36 militeslas, convertirlo a teslas. Y bueno, para los otros ejercicios el procedimiento es análogo. Bueno, espero verlos en un próximo video y espero realicen estos ejercicios para que practiquen.